Guadalajara, James Asociados Abogados. En este pequeño video voy a platicar brevemente de las dudas comunes que surgen en los casos de pensión alimenticia, ¿no? Una duda muy común es: si el papá de mis hijos tiene más hijos, ¿procede el caso legal? Sí, totalmente procede, porque los hijos son reconocidos legalmente. El hecho de que tenga más hijos no impide que el caso legal proceda, ¿no? Otra duda muy similar que surge en los casos de pensiones alimenticias es: si el papá de mis hijos actualmente está casado, ¿procede el caso legal de pensión alimenticia? Sí procede, no es incumplimiento. La obligación legal se desprende del acta de nacimiento de los niños, donde se desprende que esta persona es el papá biológico de los niños, y ahí nace la obligación legal, ¿sí? Otra pregunta muy común que hacen los clientes es: si mi hijo no tiene el apellido del papá, ¿puedo promover un caso de pensión alimenticia? Se promueve un caso de reconocimiento de paternidad porque tenemos que acreditar que el padre es biológicamente el padre. Y en el mismo caso, en la sentencia se va a establecer una pensión presente y futura a favor de los niños, ¿sí? ¿Cómo se establece la pensión alimenticia en la práctica del derecho familiar? Se hace una relación de lo que las mamás invierten en los niños: calzado, vestimenta, cuánto pagan de luz, cuánto pagan de agua, si pagan arrendamiento, a cuánto asciende la cantidad, en qué trabajan, a cuánto ascienden sus ingresos, etc. Y se menciona cuáles son los ingresos del papá, y en la práctica se establece, con esta información de ambas partes, se establece una pensión alimenticia provisional y en su momento dado definitiva entre el 20 y al 40% de los ingresos del papá o de lo que se manifieste que gana. Vamos a imaginar, si establecemos que el papá, por ejemplo, gana 20,000 pesos mensuales, se establecería en un promedio entre el 20 y el 40, serían un promedio de 6,000 pesos mensuales de ingreso. Y en la práctica, si el papá tiene un trabajo estable, si está cotizando ante el Seguro Social, la primera mensualidad la mamá la estaría recibiendo en un periodo menos de 3 meses en la práctica. Otra duda muy común que nos hacen es: si el papá de mis hijos tiene más hijos, ¿puedo promover un caso legal de pensión alimenticia? Sí. El hecho de que tenga más hijos no elimina la obligación legal sobre tus hijos, ¿sí? Insisto, el único requisito legal es que los niños tengan el apellido del papá para que proceda legalmente el caso. Otra duda muy común es: si el papá de mis hijos no tiene un trabajo estable, no está cotizando en el IMSS o se sale de trabajar para que no se le pueda descontar la pensión alimenticia establecida en un momento dado. Hoy en día, tener una deuda de pensión o deber pensión alimenticia es un delito, es algo que los papás y las mamás desconocen. En un momento dado, si esto sucede, nos vamos por la vía penal, y en un momento dado, si esta persona no cubre los adeudos de pensión alimenticia, es detenida. ¿Qué sucede en la práctica? Siempre buscan un arreglo de conciliación con la finalidad de establecer un plan de pagos del monto adeudado. De lo contrario, pierden su libertad y quedan con antecedentes penales, y de cualquier manera son condenados a pagar el dinero que se adeuda por pensión alimenticia. Otra duda muy común que nos formulan es que el papá de los hijos amenaza a la mamá en el sentido que: si me promueves un caso de pensión alimenticia, te voy a quitar a los niños, no los vas a poder ver, etcétera, etcétera. En la práctica, estas son puras amenazas, lo hacen con la única finalidad de infundir miedo en las mamás. Es totalmente improcedente que un juez le quite la custodia legal o la patria potestad a una mamá. En la práctica, los hombres hacen este tipo de amenazas con la única finalidad de crear miedo a la mamá y que no actúe legalmente. Es totalmente improcedente. Vamos a imaginar, si los padres realmente no procuran a los hijos, no solamente económicamente, sino no están ahí cuando se enferman, no se comunican a ver cómo están o si necesitan algo, menos van a quitar la custodia a las mamás. Y la causa legal de pérdida de la custodia decretada por un juez son causas muy graves, son delitos muy graves, como por ejemplo explotación infantil, prostitución infantil, etc. Entonces, mamás, no tengan miedo, esto no sucede así, y nosotros siempre lo vamos a ir acompañando en cada etapa del proceso legal. Otra duda muy común que nos hacen: ¿puedo cobrar todo el tiempo que no me ha dado pensión alimenticia? Sí, se puede cobrar todo el tiempo que se ha deudado de pensión alimenticia. Aunque no tenga trabajo estable, aunque se encuentre en otra ciudad o en otro estado de la República, es viable. Nos vamos directamente por la vía penal. Se platicó antes en el video que es un delito hoy en día deber pensión. Entonces, sí es totalmente viable cobrar todo el retroactivo que esta persona debe de alimentos.